daremos inicio a un panel que contará con la presencia de destacados participantes, como bien anticipó Daniel. Para iniciar, intervendrá el profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también asesor de Fundación Paz Ciudadana, Roberto Méndez, presentando algunos resultados del índice Paz Ciudadana 2020 y sus principales implicancias. Para quienes no lo conozcan, el índice Paz Ciudadana es una encuesta periódica e independiente que se realiza todos los años y que se enfoca en delitos e inseguridad en hogares. Posteriormente, intervendrá Paulette Landon, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, quien nos exhibirá una breve presentación basada en una investigación realizada en la zona sur de Santiago, vinculada con temas de infraestructura vial y movilidad en barrios con altos niveles de inseguridad. Ambas intervenciones serán igualmente valiosas para, posteriormente, realizar un panel de discusión con la participación de Roberto, Paulette, Paz Serra, ex jefa de División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Cristian Crespo, jefe del Departamento de Evaluación de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y Sergio Beresville, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Moderará el panel el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Invitamos entonces, en primer lugar, a Roberto para su intervención. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí, perfectamente. Bien. Ahí estoy y me falta... ¿Todos pueden verlo bien? No, falta maximizarlo, ¿no? Que siempre... En presentación con diapositivas arriba en el menú. Ahí. Sí. Más al medio donde dice presentación con diapositivas. Sí, ahí. Pero no, y ahí. Ahí estamos. ¿Ahí está bien? Ya. Bueno, en primer lugar, hoy agradecer a Paz Ciudadana que me haya invitado. Yo tengo una relación de muchos años con Paz Ciudadana, desde su fundación en realidad, siempre como asesor, y siempre mi rol ha sido colaborar en los aspectos de medición, que ha sido una gran contribución que ha hecho, entre las muchas que ha hecho Paz Ciudadana a este tema aquí en Chile. Y les voy a presentar una visión de algunos resultados de esta medición, que se hace desde el año 2000. Empezamos unos poquitos años antes, pero ya los primeros resultados, cuando llegamos a un instrumento que ya nos dejó conforme, fue el año 2000, y de ahí tenemos una serie que ya tiene 21 años, porque el año 2000 hicimos la primera, así que vamos, esta del 20 viene siendo la medición, el año número 21, porque algunos años hicimos más de una medición. Bueno, entonces, no voy a dar demasiados detalles, yo creo que casi ustedes son todos expertos en esto, pero el índice Paz Ciudadana es un instrumento que mide victimización y temor en la población chilena. Victimización y temor en la población. Victimización de un conjunto de delitos. Fue enfocado en el tema de robos e intentos de robo y no otros tipos de delitos que uno podría incluir ahí. Pero la gracia que tiene es que hemos sido constantes en nuestra definición a lo largo del año, de tal manera que podemos ver tendencias, al menos en este aspecto de la victimización. Y el temor es un índice de temor, que es un índice compuesto de varios subíndices, que nos mide el nivel que presenta la población de expectativa de ser víctima en el futuro de la delincuencia. Y este índice fue creado por Paz Ciudadana en el año 2000 y, como les decía antes, se ha aplicado por 21 años consecutivos, cuestión por la que vuelvo a felicitar. Yo creo que ha sido un esfuerzo enorme en todo sentido, humano, financiero, de una entidad independiente como es la Fundación, y que yo creo que ha hecho una tremenda contribución al tema de la seguridad en nuestro país. La versión del año 2020 fue
una versión un poquito extraordinaria en el sentido de la pandemia. Nuestra metodología era una mezcla de encuestas telefónicas en aquellos hogares donde es posible acceder telefónicamente, teléfonos fijos y celulares, pero también a una parte acá, y eso no fue 800 casos, y los que ponderamos y nos quedamos conformes en definitiva con la similitud que tenían con las muestras anteriores sobre todo. Así que eso fue brevemente lo que hicimos en este año 2020. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Yo creo que ha sido muy interesante. El índice de victimización, que esta zona roja ahí en el círculo que ustedes están viendo, muestra la proporción de hogares en que algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses. La pregunta es si ha sido víctima de robo o intento de robo. Ustedes pueden ver aquí en este cuadrado, ¿no es cierto?, en varias circunstancias, sin violencia física, fuera del hogar, con violencia física, fuera del hogar, sin violencia física, dentro del hogar y con violencia física dentro del hogar. Si la persona había marcado una o más de esas opciones, porque podría haber sido víctima de más de un delito, de hecho eso ocurre, bueno, pero no se marca 2 veces, o sea, estos son los hogares que han sido víctimas una o más veces. Esa es el alcance, podríamos decir, que ha tenido esta forma de victimización, robo, intento de robo en el país. Es una cifra bastante alta. Entonces, claro, comparamos con la tendencia que traía esta curva antes de la pandemia. Y aquí hice yo esta curva que eliminé el año 20, eliminé también aquellos años en que había más de una medición, puse la medición promedio, de tal manera que esta es nuestra gran curva de los últimos 20 años. Yo creo que como fundación, y yo como asesor de ello, solo este cuadrito nos debe hacernos sentir especialmente orgullosos de poder tener una serie que compara lo que ha pasado con la victimización en los 20 últimos años. ¿Y qué es lo que vemos? Si le vemos la curva de tendencia que está en celeste aquí, ¿no es cierto?, podemos decir que en 20 años la victimización en Chile viene subiendo consistentemente. Debo agregar, lenta pero consistentemente. Cuando partimos estábamos a niveles de 30% de victimización y estamos terminando el 19% con 40%. O sea, ha subido en 20 años 10 puntos. Medio punto al año. Quiero decir, en Chile la victimización medida de esta manera, que les he dicho que uno podría discutirla si hay otras maneras, viene subiendo a una tasa de 0,5% al año. Lenta, pero consistentemente. Y eso no es una explosión, como digo, no ha mejorado, no se ha mantenido, viene subiendo lentamente. De los estudios internacionales, cuando nosotros comenzamos a hacer esto el año 2000, había un cierto optimismo de que la victimización en el mundo iba a mejorar. Todo el mundo estaba fascinado con la experiencia de Nueva York, de Barcelona, de Vancouver, a finales de los 90, ¿no es cierto?, que habían sido extraordinariamente exitosas, y había una cierta especie de optimismo de que esta situación iba a mejorar hacia el futuro, por lo menos en Chile, y por lo menos de acuerdo a estos datos, eso no ha ocurrido. Yo leía un informe que hace el Economist, Crime, ¿cómo le llaman ellos? Cities Security, Safe Cities Index. El Safe Cities Index mide la seguridad en ciudades alrededor del mundo, una medición más amplia que la nuestra porque pone seguridad cibernética, seguridad
en la salud, no sé, otras dimensiones, pero hay una dimensión de seguridad personal que se refiere más o menos a esto, y lo que dice ello es que en general en estas ciudades, porque la unidad de medida de ellos son ciudades, no son países como nosotros, son ciudades, es que en general en el mundo, dicen ellos, se está deteriorando lentamente la seguridad. Eso es lo que dice el informe de 2019. Así que lo que está pasando en Chile es, con todos los altibajos que ustedes ven ahí en la curva, una tendencia similar. La seguridad se viene deteriorando, la victimización lentamente ha subido a una tasa de 0,5% en el año. Si le agregamos qué pasó el año 20, entonces veamos el cuadro siguiente. Con pandemia ocurrió una cosa extraordinaria que no la previmos, pero que deberíamos haberla previsto, y es que cayó dramáticamente y por razones obvias. La gente estuvo encerrada en sus casas, ¿no es cierto? En Chile a partir de marzo se decretó diversos grados de confinamiento debido a esta pandemia, y obviamente, no sé si obviamente, pero en definitiva cayó a un nivel extraordinario. O sea, nunca en los 20 años, como ustedes ven en la curva, habíamos visto una fluctuación de este tamaño. Una de las características del índice es que se mueve poco de un año a otro, no salta así en forma de un extremo a otro, sino que es bastante como se va moviendo lentamente, hay tendencia, un periodo largo, por ejemplo, aquí 2003 a 2009, que fue hacia abajo, 2010, que fue, por ejemplo, el 2010 fue el primer gobierno de Piñera, fue un momento que fue hacia la alza durante varios años, después vino a la baja, y ahora se produjo esta caída fuerte en el año 2020, que viene explicada, obviamente que no hay que cantar ninguna victoria, la gente está en su casa, y obviamente las posibilidades de ser víctimas de robo son menores, así que es hora de esperar, y en cierta manera viene como a mostrarlo, la sensibilidad del instrumento. O sea, el instrumento fue capaz de tomar este fenómeno que estaba sucediendo, y yo celebro la decisión que tomó Paz Ciudadana de hacerlo, porque uno de los problemas que teníamos, no hagamos encuesta el año 2020, pero no habríamos podido obtener este resultado, que yo creo que investigadores aplicándole criterios más econométricos, otros van a poder ver con mayor detalle cómo, qué grupos, dónde se produjo esta baja, y qué lo explica. La baja fue generalizada. Aquí está el dato de 2019, el 40%, lo estoy marcando acá. Aquí está el dato de 2020, y ustedes ven que se produjo, es una caída de 13 puntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Santiago y regiones fue idéntico. Estas son cuestiones estadísticas, ¿no es cierto? Pero cayó 14, un poco más fuerte en Santiago, pero también en regiones. En todos los niveles socioeconómicos disminuyó, especialmente en el grupo más alto, menos en los grupos más medios y bajos, pero en fin, son números bastante altos. O sea, fue bastante parejo, across the board, esta disminución que se produjo el año 20 con respecto al 19, por razones obviamente de la pandemia. Pero es muy interesante, y yo creo que los investigadores, aquí hay muchos investigadores que están en esta audiencia, esto es un experimento natural. Aquí se vio un evento externo que redujo violentamente la pandemia, y a lo mejor eso hay que estudiar qué mecanismos operaron para entender mejor el fenómeno de la delincuencia. Es como una oportunidad maravillosa para los investigadores tener un experimento natural. De repente se aplicó la gente no sale de noche, la gente está en su casa, y qué pasa, qué tipos de delitos, dónde, por qué se produjo este cambio. Cosas bien interesantes, la tasa de éxito de los delincuentes no cambió, a pesar de esta caída. Cuando nosotros preguntamos intento de robo o robo, bueno, después le preguntamos, bueno, ¿y le robaron efectivamente? A la izquierda, el año 19, el 70% de la gente dice que fue exitoso el ladrón, digamos, y lo robaron. Y el 30% no fue exitoso. Y el año 20, idéntico, 69,7 y 30. O sea, a pesar incluso del cambio de tecnología, la tasa de éxito se mantuvo, o la tasa de
fracaso más bien desde el punto de vista de la víctima. Y otra cosa que no cambió tanto, que estos robos están concentrados en algunos grupos de familias, sectores probablemente, porque hay este 27% se compone de personas que han sido victimizadas una vez en el periodo, 2 veces el 8%, 3 veces en el periodo y más de 3 veces un 6%. O sea, hay un alto grado de victimización concentrada en grupos, en sectores. Eso está bien estudiado, pero no voy a meterme más en eso. La otra gran conclusión, con una evidencia histórica de más de 20 años, que el índice ha logrado determinar, es una cuestión importantísima. La tasa de denuncias viene en aumento. Los delitos que son denunciados, los delitos de robo, ha subido desde 40%, esto no alcancé a eliminar los años que están duplicados, pero no es tanta la varianza. Ustedes se fijan, de un 40% de los delitos hemos llegado a cerca de 60%, se cayó el año 19, que fue un año muy especial, ¿no es cierto? Y subió de nuevo ahora el año 20. Esto es una muy buena señal, indica una mayor confianza finalmente en el sistema judicial, en el sistema policial, de que pueden ser, los delitos pueden ser perseguidos. Una lectura más negativa podría decir a lo mejor lo que pasa es que son delitos más graves y la gente denuncia los delitos más graves y no los menos graves, pero por lo menos en este estudio no se muestra ninguna evidencia que permitiera afirmar esa hipótesis. Tengo la impresión de que el sistema ha ido mejorando lentamente, con altibajo. Ustedes ven la línea de tendencia, es clarísima. Después el temor. El temor, nosotros creamos este índice desde el comienzo, un índice de temor que se construye a partir de 7 preguntas de cómo la gente ve la delincuencia en su comuna, cómo cree que va a evolucionar en su comuna la delincuencia, el temor a ser asaltado cuando sale de la casa a trabajar, temor de ser asaltado cuando vuelve al anochecer, temor a ser asaltado al caminar solo por su barrio, y ya el más extremo, el temor de ser asaltado dentro de su casa por las noches. Eso hay una pequeña escala y se obtiene para cada uno de esos índices, se agregan en un índice total. La metodología está en el informe si alguien quiere ver. Y lo que nosotros medimos es qué proporción de la población tiene alto temor. En este índice combinado, ¿qué porcentaje tiene alto temor? ¿Qué es lo que definimos alto temor? En el comienzo que hicimos el índice se definió la distribución del temor, es como una distribución así de tipo normal. Se definió que la gente que tenía alto temor era la que estaba más de una desviación estándar de la media del temor. Creo que la escala llega hasta un máximo de 20 puntos. Entonces los que estaban más de una desviación estándar, esos se definieron como de alto temor y de ahí quedó fijo. La distribución ha ido cambiando un poco, pero se mantuvo fijo ese puntaje, son 14 o 15 puntos, no me acuerdo. Eso es lo que se define como personas de alto temor. ¿Y qué es lo que podemos decir de la tendencia de largo plazo, que es lo que yo valoro tanto en este tipo de estudios? El temor también viene subiendo. Viene subiendo, pero con mayor variabilidad que la victimización. O sea, la victimización, ya vimos, es un aumento relativamente lento. Aquí hay mucho mayor variación. Ustedes ven que sube y baja con respecto a la media, que es la línea azul o la tendencia lineal. Y hay pics importantes, caídas importantes, se relaciona con el ciclo político también. No quiero meterme mucho, pero por ejemplo, esta caída aquí el año 2010 corresponde a cuando es elegido Sebastián Piñera. Después el año 17, de nuevo,
cuando es elegido Sebastián Piñera. Cuando da la impresión de que cuando sube un presidente que representa a la centro derecha, por lo menos el primer año, después las cosas cambian, pero por lo menos el primer año tiende a producirse una disminución del temor. Normalmente el tema delincuencia es un tema de campaña en las elecciones presidenciales chilenas de las últimas décadas. Siempre ha sido uno de los temas de campaña central y se ve que ese tipo de cosas afectan a estos indicadores. Algún crimen así especialmente espeluznante y que ha tenido mucha cobertura también tiende a crear variaciones, pero al final se mueve en la forma que ustedes ven, y la tendencia secular que la línea celeste nos muestra que esto también va subiendo lentamente. O sea, el balance de los 20 años es que tenemos más victimización y más temor. O sea, la tendencia no es buena. Cuando comparamos ahora victimización y temor, ¿cómo se han movido? Así, estos son los dos indicadores que ya les mostré, pero que ahora los pongo en un mismo cuadro. ¿Y qué es lo que vemos? Que efectivamente los dos tienen una tendencia ligeramente hacia arriba, pero los dos se mueven en forma muy cercanamente paralela. Ustedes ven aquí, parten más o menos bajo, hay un periodo de alza, da la impresión de que el temor es la línea roja abajo, la victimización es arriba. El temor lleva como un rezago con respecto a la victimización, o sea, suceden los crímenes y la gente se asusta, después baja. Aquí, por ejemplo, se produce un pic el año 14 y después sube el temor al año siguiente. En fin, da la impresión de que el temor lleva un cierto rezago con respecto a la victimización, pero solo de mirar, yo no sé si ustedes comparten esto, pero visualmente uno ve que tiende a haber unas oscilaciones paralelas. Falta análisis un poquito más econométrico. A los investigadores que estén aquí en la audiencia los invito, los datos están disponibles, a tratar de ver cómo podríamos profundizar un poquito más en esta relación. Y las tendencias son parecidas, las tendencias lineales que están acá, si bien son muy paralelas, da la impresión de que la victimización estuviera subiendo un poco más rápido, la pendiente de la curva, ¿no es cierto?, fuera un poco más rápido finalmente, pero con menos varianza. El temor, como vemos, tiene más varianza. Entonces, aquí, esto es lo mismo, pero agregué el año 20, y aquí vemos que el año 20 se produjo una cosa bien especial. La caída en la victimización que produce efecto pandemia no se traduce en una caída significativa en temor. O sea, la gente sabe que esto es temporal, de que está encerrado en su casa y probablemente cuando salga las cosas van a estar igual o a lo mejor peor que antes. Eso es un resultado interesante que ocurre en esta medición del año 20. Otro hecho importante que se ha solidificado mucho en estos años de medición es que el temor afecta principalmente a aquellos hogares que han sido víctimas de la delincuencia. Entonces, en los hogares que algún miembro ha sido víctima de robo, es más alto que en aquellos hogares que no han sido, se mueven en paralelo. Aquí el paralelismo es casi absoluto, pero esto nos muestra que hay un factor que es haber sido víctima. Las víctimas es la diferencia entre las dos curvas, el efecto que el hecho de haber sido víctima produce en el temor. O sea, el temor está afectado por la experiencia del delito. No es un tema mediático, la gente no se entera por la televisión, ni siquiera por las redes sociales. La hipótesis de la fundación y que hemos discutido durante décadas es el temor se explica en gran medida por la experiencia directa con el delito. Y esta diferencia entre las dos curvas lo demuestra. Bueno, la experiencia con Carabineros, ya voy a terminar, no quiero pasarme de mi tiempo, muestra
algo preocupante, porque evidentemente han habido diversos tipos de eventos con carabineros, ¿no es cierto?, en el orden también de seguridad nacional, política, manifestaciones, todo eso. Pero aquí hay un indicador que hemos medido año a año, esto es del año 10, esto está en los últimos 10 años, cuán satisfechos quedaron las personas con la actuación de Carabineros después que denunció el hecho. O sea, esto es muy concreto, no es lo que piensa de Carabineros, no, no. Esto se le pregunta a los que hicieron denuncia cómo quedó, cuán satisfecho quedó con la actuación de Carabineros. Y la zona azul es la gente que dice que quedó satisfecho o muy satisfecho. Y ustedes ven que al comienzo de esto, el año 2010, o sea, hace 10 años atrás, bueno, el 46% quedaba muy satisfecho de eso, el 14% ni bien ni mal, y un 40% quedaba insatisfecho. Y esto se mantuvo bastante constante, debo decir, hasta hace muy poco tiempo. Muy poco, había subido un poco el 17 y 18, pero en estos 2 últimos años, esta experiencia, repito, porque no es una imagen creada por la experiencia directa, muestra un deterioro muy grave. O sea, la satisfacción de la experiencia después de haber hecho la denuncia bajó a 32 o 27 en el año 2020 y en cambio la gente que quedó insatisfecha subió 54 a 61. Entonces hay un punto a tener en cuenta, algo pasó, es probable que Carabineros haya estado muy demandado por otro tipo de cosas, otro tipo de eventos, una explicación también posible para esto. Otros problemas que sabemos que ha enfrentado Carabineros en distintas zonas del país, problemas internos, etcétera, pero eso ha provocado un deterioro en la calidad del servicio entregado a personas que hacen denuncia. Eso es un hecho. Y ahora la evaluación general, que ya no es la experiencia, sino que toda la población general, muestra que la nota que le pone la población a Carabineros, también tradicionalmente la institución mejor evaluada, las que nosotros evaluamos con nota promedio, 5, más arriba de 5, hasta el año 13, 14, ¿no es cierto?, ha tenido estos 2 últimos años un deterioro significativo y este año llegó a menos de 4, 3,6%. La Policía de Investigaciones también hay un deterioro, si uno hiciera estas curvas de tendencia, viene en deterioro, pero mucho más estable y se mantiene todavía por encima de Carabineros. Gendarmería, no se ve mucha tendencia, subió de hecho este año, en los alcaldes también subieron. Pero me quiero referir al caso de Carabineros, entonces, deterioro de la calidad del servicio percibido, caída fuerte en la evaluación que hace la población general, ya no solamente la gente que recurre a ello, de su desempeño. Y también una caída en la confianza. Una caída en la confianza. Aquí a la izquierda tenemos Carabineros de Chile, 43% tenía bastante confianza y eso cayó a 39%, bastante confianza en el año 2020, y una caída mucho menor, pero también caída finalmente en Policía de Investigaciones. Son cifras preocupantes, pero aún así yo diría es interesante que un 39% de la población tiene mucha o bastante confianza y todavía un 20% tiene algo de confianza. O sea, Carabineros ha perdido confianza, pero por Dios, un 50% de la población tiene confianza, al menos algo de confianza en Carabineros, lo cual da naturalmente expectativas positivas hacia el futuro. Este dato me pareció interesante. Hay algo mediático también en el tema de Carabineros, porque ¿cuál es la principal fuente de información que ha incluido en el nivel de confianza que tienen Carabineros? La experiencia personal, dice en primer lugar,
32%, pero la mayoría son las redes sociales, 20%, la televisión, otro 20%, o sea, ahí tenemos 40% entre redes sociales y televisión, otros programas de televisión, 49%, información de amigos, la radio, periódicos, o sea, también hay un tema mediático que está afectando esta imagen de Carabineros. Y esta es la última lámina que voy a presentar. Yo creo que tenemos un problema, ¿no es cierto? En este momento en Carabineros es uno de los temas nacionales que se discute, y lo interesante es que la población chilena cree que hay que hacer profundos cambios en la institución. 44,8% está de acuerdo con eso, 31% con mejorar, estamos cerca del 80%, pero pocos piensan que está en una situación de que hay que crear una nueva policía, o sea, desarmar el cuerpo carabinero y ser reemplazado por otra cosa. La población no quiere eso, y esto yo lo asocio al 50% de la población que todavía tiene confianza en Carabineros, así que es urgente mejorar, cambiar, pero mantener. Eso es lo que la población está diciendo en este momento con respecto a la policía. Termino, perdón si me he pasado unos minutos, con 5 conclusiones que me gustaría que a lo mejor las conversáramos. Primera, podemos decir con seguridad, gracias a este trabajo, que vuelvo a felicitar a Paz Ciudadana, oye, la tendencia de largo plazo muestra un lento pero sostenido deterioro en los indicadores de victimización y temor. Nuestra esperanza cuando comenzamos esto, yo me acuerdo hace 20 años, ojalá que esto en 20 años más podamos decir que las cosas han mejorado. Aquí estoy parado 20 años después y les digo, las cosas no han mejorado, no han explotado, pero el cambio ha sido lento y más bien con tendencia al deterioro. Buena noticia, se ha incrementado y en forma importante la denuncia de los delitos que han sido víctimas, al menos en esto que estamos midiendo, que es robo e intento de robo. El temor a ser víctima se relaciona directamente con victimización. Ustedes vieron el diferencial ahí. El temor es significativamente más alto en aquellas personas que han sido víctimas, lo cual muestra que aun cuando hay un factor opinión pública, medios masivos, el principal gatillador del temor es la experiencia. Y a nivel agregado, en el largo plazo, la relación entre victimización y temor parece constante, moviéndose ambas variables en paralelo. Pareciera que la victimización se estuviera subiendo un poquito más rápido que el temor, pero, en fin, es muy poca la diferencia. Yo creo que podemos decir que se está moviendo en paralelo. Con algún rezago probablemente habría que hacer un análisis más sofisticado. Y tenemos un problema grande en la caída de la confianza de Carabineros, la evaluación de Carabineros, especialmente en el último año. Y esto se debe en parte a una experiencia. Yo creo que en estos temas que nosotros estamos midiendo, robo, intento de robo, tengo la impresión de que probablemente Carabineros ha descuidado esa tarea porque está ocupado en otras tareas muy importantes, ¿no es cierto?, en conflictos internos también que todos hemos conocido en estos últimos años. Y quizás lo que de un punto de vista de políticas públicas es muy importante, la opinión pública favorece una reforma a la institución, tradicionalmente muy bien valorada, pero no favorece un cambio radical de ella. Eso les podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Roberto. A continuación, invitamos a Paulette Landon para que nos pueda compartir su presentación. Muy bienvenida, Paulette. Muchas gracias, buenos días. No sé si se escucha bien o no. Sí, perfecto. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Buenos días, agradecer primero que todo la invitación de Paz Ciudadana, especialmente a Daniel Johnson y a todo el equipo que forma parte de esta
importante iniciativa y espacio también de análisis y discusión del índice, y también en este caso agradecer la posibilidad que tengo de presentar una investigación que espero que complemente desde una perspectiva más cualitativa de estudio de caso. No sé si estoy bien para compartir la pantalla. Ayuda. Ahí en la Paulette, en la parte del Zoom, dice abajo un botoncito verde, compartir pantalla. Ya la estoy viendo en este momento. A ver. ¿Ahí? Ahí está perfecto. Estoy compartiendo la pantalla. Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, buenos días también a todas y a todos quienes forman parte de este panel y también a quienes están participando de este espacio. Como decía anteriormente, yo voy a presentarles una investigación que está basada en una experiencia de trabajo de al menos casi 4 años en la zona sur de la ciudad de Santiago, y que yo espero que pueda complementar la presentación que ha hecho Roberto e incorporar otras dimensiones. En particular, estos últimos años yo he estado investigando sobre la expansión de la estructura vial, particularmente en la ciudad de Santiago, y la pregunta que da inicio, digamos, a esta información que yo voy a poner al servicio, digamos, de la discusión de esta mesa, tiene que ver con que en estos últimos 20 años yo creo que, y particularmente en la zona sur, se han hecho importantes inversiones de infraestructura vial. Y la pregunta es si estas mega intervenciones de vialidad en la ciudad sirven o prestan servicio para todos los habitantes por igual, es decir, y en este caso específico, yo me voy a referir particularmente a la autopista Acceso Sur a Santiago, y en específico el brazo que entra a la ciudad, ¿no? Es una mega obra vial que se instala, ¿cierto? O por lo menos se licita, ¿no? En el año 98, es parte, ¿cierto?, del proceso de concesiones, que yo creo que ha sido tremendamente importante también para el desarrollo de este país. Sin embargo, este proyecto se transforma en un caso paradigmático, ¿no? Algunos elementos que creo que son importantes de decir, ahí pueden ver en el plano, aparecen en rojo, ¿no? Y las zonas en el fondo más afectadas del ingreso de este brazo hacia la ciudad pasan particularmente por 3 importantes comunas de la zona sur de la ciudad: Puente Alto, La Granja y La Pintana, que van a ser los barrios de estudio de esta investigación. Entonces, por un lado, es un proyecto, un megaproyecto, ¿cierto?, que está pensado en mejorar los accesos y particularmente la conexión de la zona oriente con el sur, ¿cierto?, de la ciudad, y particularmente para anexarse, ¿cierto?, a la Ruta 5 Sur. Entonces, por un lado, se reducen los tiempos de movilidad para quienes hacen uso del auto particular, y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa por los territorios, ¿cierto?, por donde transita también un número importante de la población que no necesariamente tiene un alto acceso, ¿cierto?, al automóvil privado. Entonces, la pregunta tiene que ver con eso. Muy, muy brevemente, este es un caso bien paradigmático porque esta es una autopista que yo creo, por lo menos hasta la fecha, ha sido la que más años se ha demorado en construir. Y tiene que ver con problemas tan claros como hubieron problemas con la calificación medioambiental, se inicia el proyecto sin haber tenido evaluación medioambiental, después en el camino se van haciendo 3 evaluaciones medioambientales. Hay una muy baja participación de los actores locales, y cuando digo los actores locales no solamente me refiero a las comunidades aledañas que prácticamente se enteraron cuando este proceso se empieza, digamos, a desarrollar en sus territorios, sino también me refiero, digamos, a los alcaldes, en el fondo los equipos técnicos, en fin, que forman parte también de los gobiernos locales. Interesante es decir que en el estudio se identificaron alrededor de 18 microconflictos que llevaron que esta obra, que se debió haber construido en 3 años, se demoró casi 10 en terminar. Pasaron 9 ministros de Obras Públicas,
4 presidentes de la República, en fin. Entonces da cuenta de que evidentemente es un caso que nos pareció interesante investigar. Debo decir que fue un trabajo de casi 4 años y entramos en distintas escalas, ¿no? Se entrevistaron, y aquí está, ¿no? La parte cualitativa. Hicimos como un zoom, recogiendo los elementos, en el fondo, que ha desarrollado Paz Ciudadana a través de este índice, y por otro lado también información de la Subsecretaría del Delito. Los datos iniciales con los cuales yo partí esta investigación daban cuenta de que los sectores donde había mayor inseguridad desde las propias comunidades tenían que ver con las mayores dificultades, eran hacer uso de los paraderos, las calles, era otro problema importante en términos de inseguridad, sentimientos de inseguridad, sensación de inseguridad, y el poder hacer uso de los buses. Entonces ahí tenemos un problema mayor. Entonces, de fondo, la pregunta es, ¿qué pasa con la movilidad de las personas que habitan estos territorios que han sido intervenidos, ¿cierto?, por una mega obra de infraestructura vial? ¿Mejora o empeora la calidad de las movilidades y la calidad de vida? ¿Mejoran los accesos a bienes y servicios en la ciudad? ¿Y cómo se organizan las personas y las familias que viven en barrios inseguros y que además viven en sus territorios cambios importantes, en este caso asociados a infraestructura de vialidad? Entonces se entrevistaron 62 familias durante 3 años, es decir, a cada miembro de la familia se fueron construyendo mapas sobre las movilidades en los territorios, en el espacio microlocal, pero también se hicieron investigaciones y acompañamientos sobre las movilidades metropolitanas. Entonces tratamos de construir un mapa lo más completo posible sobre cómo estas personas y estas familias que habitan en territorios aledaños a esta infraestructura pudieron generar estrategias para apropiarse de estos cambios. Hay 3 preguntas, ¿no? ¿Una oportunidad o una barrera para la movilidad de estas familias, esta mega infraestructura de vialidad? ¿Para los peatones aumenta o reduce los tiempos de sus trayectos cotidianos? Para una minoría motorizada, que también existe en estos territorios, ¿aumenta o reduce los tiempos de sus trayectos? Voy a ir rápido, no me voy a detener en todos los territorios, solo voy a mostrar algunos para abrir la discusión. Bajos de Mena, yo creo que archiconocido, ustedes saben que Bajos de Mena es, me voy a volver atrás, el barrio más grande que hay, no solamente en Santiago, sino que en el país, ¿no? O sea, conocido por algunos como el gueto más importante o el gueto urbano más importante del país. Casi 140.000 habitantes, ahí podemos ver en el mapa la relación que hay entre Bajos de Mena en términos de distancia con el centro de la ciudad. Y rápidamente quisiera mencionar, en Bajos de Mena los servicios llegaron hace muy pocos años, ¿no? No había carabineros, bomberos, prácticamente no habían farmacias cuando partimos esta investigación. Y sin embargo, digamos, llama la atención que al construir la autopista bordea este barrio, pero no da ni ingreso ni salida, ¿no? Lo que nosotros llamamos el efecto barrera, ¿no? Se transforma en un gran muro la autopista, y que finalmente, claro, se construyen ciclovías, como podemos ver acá, sin embargo son ciclovías que no conectan con el interior del barrio, donde viven 140.000 habitantes, ¿no? Ciclovía que va por el borde, bastante peligroso, con muy baja iluminación y sin ningún tipo de conexión, y luego vemos que en los bordes aparecen grandes empresas, ¿no? Que dan trabajo, pero sin embargo que también generan otro tipo de dificultades en términos de la movilidad y del transporte, el uso del transporte también de las calles que tienen en este barrio. Paso rápidamente, acá hay un plano más interno de Bajos de Mena, y donde nosotros podemos ver que se construye la autopista, sin embargo no se considera la construcción de paralelas. Luego en el plan integral, ¿cierto?, que ha tenido varias fases, no voy a tener ahí tampoco, uno puede identificar que posteriormente a la construcción de la autopista se considera la importancia de incluir pasarelas, 140.000 habitantes que quedan absolutamente encerrados, ¿no? Recién hay una entrada acá en Izaguirre que hay que pagar, digamos, un peaje.
Y por otro lado, la pregunta es, bueno, ¿qué hacen estas personas para moverse? Finalmente son presionados para moverse hacia aquí, hacia Izaguirre, ¿no? Y quienes conocen saben perfectamente que vive con dificultades por una concentración importante de todo tipo de tráfico, ¿no? Y luego este es un barrio bastante estigmatizado, digamos, por justamente el narcotráfico. Por lo tanto, aquí se superponen diferentes problemas y varias políticas públicas, casas copeas, por ejemplo, digamos. Sin embargo, aquí la pregunta es, bueno, se hace una mega obra de infraestructura vial que tiene obras secundarias asociadas que pueden mejorar las movilidades de quienes habitan estos territorios, entendiendo que son personas que necesitan, y las familias, ¿no?, acceder al trabajo, a la educación, a la salud y al ocio también, ¿no? Vamos, rápido, paso por otro de los territorios donde pasa la autopista, me voy a referir a estos dos por el tiempo. En el caso del Castillo, ¿cierto? Acá nosotros llamamos el efecto túnel, ¿no? Otro territorio bastante estigmatizado. La autopista, al ser de carácter interurbano, nunca cambió su condición urbana, a pesar de haber pasado por este sector de la ciudad con altos niveles de concentración de población. Por lo tanto, no se consideraron semáforos, y aquí hay demanda, digamos, de quienes habitan estos territorios. Luego los camiones tienden a ocupar las caleteras para no pagar los peajes por la autopista. Esto genera una serie de dificultades de inseguridad para quienes habitan estos territorios, particularmente para los niños que tienen que cruzar para ir a la escuela. Aquí tenemos una situación, ¿cierto?, que tiene que ver con la accesibilidad, que la vamos a ver también acá. Muy rápidamente. En el caso del Castillo estamos hablando de cerca de 50.000 personas, habitantes, ¿no? Se construyen 3 pasarelas de cruce, ¿no?, para poder transitar de un lado a otro el barrio. Este barrio queda cortado a zanja abierta. Una de las pasarelas se construye aquí, que ustedes ven, un lugar tremendamente inseguro, muy distante de una esquina, de semáforo, porque no había, luego se instalan porque las mismas comunidades se organizan y lo demandan, y se construye aquí una pasarela que da más al otro lado un sitio eriazo. Luego, la otra pasarela se construye en el sector de mayor tráfico del barrio, ¿no? Eso da cuenta de una falta de conocimiento del territorio importante, y esto genera que en el caso de las familias estudiadas, en términos de movilidad, los niños que tenían que cruzar para ir a la escuela, que está aquí, muy cerca, se demoraban 10 minutos y ahora se demoran 45 minutos caminando, teniendo que correr otro tipo de riesgo y habiendo obligado en el fondo a los adultos a tener que acompañar, ¿no? Entonces eso cambia la dinámica también de organización de la familia. Y luego acá tenemos la única pasarela que está funcionando de mejor forma, que da a una plaza que es cuidada por una organización de vecinos. Entonces, de las 3 pasarelas que se construyen, un gasto importante de inversión pública, finalmente hay una, que es la pasarela que ocupa el mayor porcentaje de estos habitantes, ya que es la más segura y además es custodiada por los propios vecinos. Luego se construyen pasarelas en lugares que no dan a nada. Esta imagen a mí me llama profundamente la atención y que tienen evidentemente otros usos y que también son bastante inseguros, incluso para quienes pueden circular en bicicleta por estos territorios, ¿no? Da cuenta también, me parece a mí, de la falta de participación, insisto, no solamente de los habitantes de los territorios, sino de quienes también forman parte, ¿cierto?, de los equipos técnicos de estas comunas y estos barrios. Luego, muy rápidamente, el Transantiago, ¿no?, porque esto es un estudio que parte del 2013-12. Se instala casi en forma paralela la construcción de esta autopista del año 2003 aproximadamente. Luego de resolver todos los problemas, digamos, medioambientales, se destraban una serie de conflictos y se sigue construyendo. En forma paralela se va instalando el Transantiago, y uno diría, bien, existe ahora una infraestructura que antes no existía, y esta infraestructura también puede permitir mejorar, ¿cierto?, el acceso al transporte de quienes habitan estos territorios, ¿no? La pregunta es, ¿mejoró el acceso de los habitantes de estos barrios, ¿cierto?, a la ciudad? ¿Redujo los tiempos y los costos de la movilidad? ¿Incrementó la seguridad para transitar por el barrio, entendiendo que la construcción de la autopista implica también una serie de obras secundarias que permitirían, además con la instalación del Transantiago, mejorar la conectividad?
Solo a modo de ejemplo, en este primer planito se muestran las posibilidades que tenían, ¿cierto?, los habitantes de este territorio para ir al trabajo, ¿no? Esto está concentrado principalmente en trabajo y educación. En las entrevistas realizadas hay una serie de respuestas que se asocian al miedo, ¿no?, al cambio, ¿no? Aquí tenemos las micro amarillas, la gente en los relatos tomamos las micro en el mismo paradero de siempre, con los mismos vecinos. Es cierto, teníamos trayectos pendulares de 2 horas, incluso 3 horas hacia el otro lado de la ciudad. Sin embargo, podía dormir, conversar, trabajar, en fin, en otro tipo de actividades que permitían, ¿cierto?, un acompañamiento de quienes no conocían la ciudad. Eran grupos, ¿cierto?, que se desplazan hacia el sector oriente, en fin, centro de la ciudad. Y eso cambia radicalmente con el Transantiago. La primera fase fue muy complicada para las familias y particularmente hay un porcentaje importante de mujeres y mujeres adultas que dejan de trabajar. Y el principal argumento tiene que ver con tener miedo, ¿cierto?, temor a lo que les va a ocurrir cuando tienen que bajar para hacer la conexión. La intermodalidad genera mucha inseguridad, mucho temor de ser asaltados o asaltadas, y aquí hay un porcentaje importante de las familias entrevistadas que dejan de trabajar, ¿cierto?, en el centro de la ciudad o hacia el sector oriente. Principalmente este es un cambio que beneficia muchísimo más a los jóvenes, a las y a los jóvenes, en los accesos a la educación. Sin embargo, para las familias se encarece además el transporte público. Luego, haciendo un zoom mucho más, digamos, en profundidad, y esto lo vamos construyendo con los propios habitantes de los territorios, son los paraderos. Una de las cosas que trae también el cambio, digamos, del transporte público metropolitano y en términos de infraestructura es la ubicación de los paraderos. Y no tiene que ver con la calidad de construcción de los paraderos, sino con la ubicación. Hay una serie de paraderos que aparecen en lugares de alto tráfico o de alta delincuencia, ¿no?, donde están los grupos. Y eso tiene que ver con que son lugares que no pueden ser usados por las personas que habitan estos territorios y que quieren ir a trabajar o los jóvenes a estudiar. Y luego no es solo la ubicación, sino que una de las cuestiones que más plantean, y es interesante, y que es en el fondo la necesidad de que los paraderos sean espejos en las esquinas y no a mitad de cuadra, y eso tiene que ver con seguridad. Entonces, un poco en los relatos, ¿no? Al estar esperando en una esquina y tener un paradero al frente, los vecinos nos cuidamos, nos podemos avisar. Si usted pone paraderos en la mitad de la calle, que puede estar justificado, ¿cierto?, por las características de los nuevos buses, eso es un problema porque no hay nadie que pueda proteger ni avisar, en fin. O sea, y también hay un elemento que a mí me parece que es interesante de observar. En estos últimos tiempos se han ido haciendo algunas modificaciones en este tema. Y luego, dentro de los relatos, aquí hay un relato que me parece muy claro, ¿no? Esta es una familia que vive en Bajos de Mena, ¿cierto? Acá en un sector que se llama San Guillermo, y con el cambio al Transantiago, el padre tenía un problema de salud, deja de trabajar en el sector oriente y se concentra en el mismo territorio, ¿no? Y los niños van al colegio, entonces ellos viven cerca de un paradero, los va a dejar en la mañana y su esposa 2 veces a la semana trabaja en el sector oriente. Se acompañan las movilidades. Importante decir que en estos territorios las movilidades tienden a ser acompañadas hasta los 14 años. Pero la investigación va a dar cuenta que posteriormente en las estrategias se incrementa para los jóvenes y para las mujeres en años. Aquí tenemos la casa de esta familia y acá en este otro punto tenemos el centro abierto donde trabaja este padre de nochero, ¿no? 7 minutos el trayecto en bicicleta para poder llegar a su trabajo. 3 asaltos, robo de bicicleta, reloj, en fin. Decisión: bordear el barrio, demorándose 45 minutos y teniendo que ir con camiones y el transporte público para poder llegar a su trabajo. O sea, aquí hay una dimensión que tiene que ver con lo mismo que yo vengo planteando, la necesidad de generar diseños que incorporen la mirada y la participación de quienes habitan los territorios, porque aquí este es el territorio más complejo para poder en el fondo transitar. Entonces,
Pensar en ciclovías, que son parte de los proyectos que están implementando, requiere también trabajar con las propias comunidades para identificar cuáles son los lugares por los cuales se podrían instalar, construir y cuáles en realidad, salvo que tengamos una intervención importante y bastante integrada, podríamos modificar, ¿cierto?, el uso de esos espacios y esos territorios. Rápidamente acá, un poco más bien en la línea de, aquí hicimos estudio de los trayectos metropolitanos, los costos de los trayectos, y aquí empieza a aparecer algo que a mí me parece interesante. Como yo decía anteriormente, las movilidades son acompañadas y supervisadas, es decir, los jóvenes que vienen, por ejemplo, de los colegios, de las escuelas nocturnas, de los liceos, van a buscarlo a los paraderos, van de a 3 personas, hay uno que tiene que estar vigilando, el otro preocupado de la persona que se baje, que no vaya a ser asaltada, y luego si hay un problema, hay un tercero que puede informar. Entonces, hay una serie de microorganizaciones familiares para poder sostener las movilidades. Y si no nos movemos, no podemos acceder al trabajo, no podemos acceder a la salud, no podemos acceder al ocio, en fin. Entonces, a mí me parece que aquí hay una dimensión interesante. Aparece en la investigación un elemento que va a aparecer hoy día menos extraño, ¿no? Hoy día, en el fondo, el Uber aparece estos últimos años fuertemente, ¿no? Para toda la ciudad, para todos los ciudadanos. Sin embargo, acá en estos territorios existen como los Uber locales, ¿no? Y una de las cuestiones que aparecen en términos de estrategia en todas estas familias es que para moverse por los territorios, por el territorio, el microespacio local, no se puede andar solo. Hay una serie de estrategias que tienen que ver con andar de a 2, de a 3, o, como yo les decía, movilidades acompañadas por los padres o madres o adultos de la familia. Pero además existen estos que les llaman ellos los taxis locales, ¿no? Que son vecinos que se organizan para moverse dentro del barrio. El transporte público no es un espacio donde la gente sienta seguridad, particularmente es un espacio donde hay un porcentaje, la percepción por lo menos de las entrevistadas y entrevistados, es que es altamente inseguro. O sea, la tendencia es, prefiero pagarle al Uber, al vecino, al taxi local, para que me mueva, y de hecho tienen tarifas súper establecidas a las esquinas que llevan, si salen del territorio a la municipalidad, en fin, o al Sotero del Río. Y aquí es interesante porque estos no funcionan solo dentro del barrio, salen afuera para ciertas, en el fondo, actividades particularmente vinculadas a temas de salud o de compra, supermercado, sino que también estos Uber locales esperan a quienes vienen de los trabajos vespertinos. Salen a ciertas esquinas, los llaman, se bajan del transporte público y se suben. Entonces, acá en el caso del Castillo es muy local, es muy comunitario, sin embargo en Bajos de Mena ustedes podrían identificar que hay autos de mejor calidad y ahí sí que fue imposible entrar, ¿no? Todos es a través de celulares y lo que se subentiende en el caso de Bajos de Mena, que también en el fondo estas organizaciones de movilidades locales también sirven para otro tipo de usos no lícitos, ¿no? Bueno, y ya a modo de ir terminando, también se identifican otras prácticas de movilidad que siempre buscan la seguridad, ¿ya? Y una de esas es el uso de las autopistas a través de autos que sean, en el fondo, concesionados por en el caso de quienes trabajan en la construcción, ¿cierto? Por las mismas empresas o eventualmente también en algunos casos vecinos que se organizan para pasarse a buscar y llevarse, en fin, tratando de usar la autopista, que es cara para las personas que habitan este territorio, sin embargo, la pagan entre varios, ¿no? Que es otra de las estrategias que parece interesante, que es el auto compartido, pero que no es el taxi local. Y para ir cerrando, ¿no? Aquí varias preguntas, y yo más bien lo dejaría abierto para poder dialogar. Uno de los problemas que ocurren en términos de los diseños, ¿no? De cómo podemos pensar en que las grandes infraestructuras debieran estar orientadas a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, ¿no? No podemos tener ciudadanos que ganen y otros que pierdan, ¿no? La importancia de la accesibilidad y la conectividad de un eficiente sistema de transporte también tiene que ver con la igualdad de los accesos a los bienes y a los servicios en el espacio local y metropolitano. A mí me parece que es clave pensar, ¿no? En cómo podemos generar mayor participación
que creo que es el gran desafío de la gestión de la política pública, ¿no? Cómo generar mayores niveles de participación en el diseño también de políticas y planes, en este caso de transporte más integrado y más seguro. Y creo que también este proyecto, porque esto es una investigación de años, no puedo dar tanto detalle, ¿no? Pero creo que existe una urgente necesidad, yo creo que hemos ido avanzando en ello, de tener una mayor articulación, ¿cierto?, entre la institucionalidad pública, la intersectorialidad, eso es clave, entre el mundo privado y el gobierno, ¿no? Eso, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Paulette. A continuación, invitamos al director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, quien moderará el panel de discusión El espacio urbano en la construcción de seguridad. Invitamos igualmente a Paulette, Paz Serra, Roberto Méndez, Cristian Crespo y Sergio Berespi. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por las dos presentaciones, muy claras, muy ilustrativas. Estamos un poco pasados del tiempo, pero lo que vamos a hacer, como tenemos que tratar de respetarlo lo más posible, por la gente que se va conectando desde otros lugares, entonces vamos a comernos, no vamos a hacer pausa. Así que con eso ganamos 15 minutos más, pero voy a usar un poco más del tiempo de los panelistas, porque le voy a pedir que nos acompañen un poquito más tiempo del que teníamos programado originalmente. Al analizar, al escuchar las dos primeras exposiciones, uno evidentemente pareciera que son de un tipo muy distinto y que abordan la problemática de seguridad de dos ámbitos absolutamente distintos, y yo creo que eso es el foco de esta conversación. Justamente cómo podemos hacer que esos dos ámbitos, esas dos formas de abordarlo conversen. Veíamos que la inversión pública, cuando no reconoce factores importantes de seguridad, es una inversión pública que no es utilizable. ¿Y cómo podemos resolver esos problemas? A partir de dos ámbitos, a partir de la medición, para entender cómo pudiera estar viviendo hoy día la ciudadanía el problema de la seguridad, cómo está afectando, qué políticas pueden estar mejorándola o no. Y eso puede ser instrumentos de medición. Bueno, ahí está nuestro índice Paz Ciudadana, pero como ustedes ven, los datos que mostraron Roberto son datos nacionales, porque nos encantaría tener un índice que bajara barrios, pero lamentablemente es caro para una fundación como nosotros hacerlo. Pero ni siquiera el ENUSC, que hace el gobierno, que es la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, aborda ni siquiera las comunas, también se queda a nivel de regiones, y evidentemente la escala regional no es suficiente, y por lo tanto ahí aparece la solución que nos planteaba Paulette: ¿cómo hacemos que participe la ciudadanía, que ya está viviendo el problema de inseguridad, en la decisión de política pública, de inversión pública? Y ahí empiezan a aparecer instrumentos de planificación, y empiezan a aparecer necesidades de que los organismos públicos, cuando tienen que hacer inversiones, consideren esta información que puede estar disponible. Entonces, yo ahora, invitando a participar a Paz, a Sergio y a Cristian, entonces les diría esa primera pregunta. Partamos desde la planificación, si les parece. Entonces, Paz, te preguntaría, ¿cómo podemos hacer que estos dos puntos se encuentren? ¿Cómo podemos hacer que la planificación urbana pueda considerar factores de seguridad que parecieran ser tan relevantes para que la misma infraestructura que estamos construyendo como país sea útil? No solo, por ejemplo, en el caso paradigmático que nos mostraba Paulette de la Costanera Sur, no solo a los que se trasladan en auto desde puntos distantes, sino también a la misma comunidad por la cual transita, en la cual está inmersa esa infraestructura y que termina afectándolo negativamente. Paz. Bueno, buenos días. Primero, un saludo a todos, mis agradecimientos también a Paz Ciudadana. Muy interesantes las dos presentaciones. Me da mucho gusto ver que el diseño y el urbanismo empiezan a formar parte de la prevención del delito, digamos, que es una mirada que, si bien desde el punto de vista de la literatura ha estado presente hace muchos años, en nuestro país no era así. Ahora, la planificación propiamente tal todavía no llegamos ahí, pero sí podría decir que los programas que manejamos, programas sociales, urbanos, como por ejemplo el Quiero mi barrio, que es bastante conocido, ya tiene 14 años de implementación, son programas con los que nosotros el tema central es la seguridad, porque son programas que trabajan en territorios con vulnerabilidad social, física también, y por lo tanto
el delito es una parte muy relevante de la vida de cada uno de estos barrios. Entonces, hay algunos barrios, por ejemplo, los 33 barrios prioritarios del Ministerio del Interior, donde ahí está la Subsecretaría de Prevención del Delito haciendo una gestión muy específica, seguramente se va a referir el señor Crespo a eso. Tenemos algunas situaciones donde derechamente la realidad del territorio no nos permite actuar. Nosotros no podemos entrar a esos territorios como Ministerio de Vivienda y Urbanismo porque está el nivel de inseguridad que le compete al Ministerio del Interior. Y en eso, para decirlo en palabras fáciles, la ciudadanía, los vecinos del barrio, no les interesa modificar una calle, una plaza. El problema es mucho mayor y más profundo. Estamos hablando de homicidios, crimen, narcotráfico. Entonces, las herramientas que tenemos nosotros son débiles para eso. Son pocos barrios, afortunadamente. También nos pasa que y tú, Daniel, fuiste director Serviu, lo sabrás, ni siquiera nuestros funcionarios se atreven a ir a los barrios. O sea, la situación es realmente muy compleja. Saliéndonos de ese primer grupo, digamos, y entrando a aquellos barrios que tienen una vulnerabilidad social más manejable, digamos, ya aquí entramos en una categoría más de vulnerabilidad, de delito a la convivencia, ese tipo de cosas. Ahí sí el tema del diseño urbano es muy relevante. Y lo que tratamos de hacer, obviamente, de la mano con la gente, porque aquí sin participación ciudadana es imposible trabajar, y hasta dónde llega Carabineros y hasta dónde empieza la comunidad es parte de la discusión. Ahí sí tenemos situaciones donde el diseño intenta disminuir focos de inseguridad, tal como lo presentó ahí Polet en el caso de estudio que hace en el acceso sur a Santiago, y ahí hay mucho que hacer. O sea, prueba de ello es que de los, no sé, más o menos 250 barrios en los que estamos trabajando, el proyecto estrella, por decirlo así, o la solicitud estrella es la luminaria. Todos los vecinos piden iluminar los espacios públicos. Y hemos ido aprendiendo de eso, porque no es solo poner focos. Nosotros ahí también tenemos que entrar en un sentido estratégico. Cómo se ilumina, dónde se ilumina. Y ahí empezamos con cosas que tienen que ver cómo desarticular áreas inseguras, ya sea por falta de transparencia, por oscuridad, por falta de avistamiento de los vecinos que no tienen control visual, por rincones que promueven ciertos actos delictuales. Entonces, ahí ya empezamos a trabajar con el diseño y es muy importante el compromiso de los vecinos para tener esta vigilancia, redes sociales entre ellos que permitan desarticular. Y hay muy buenos ejemplos para poder dar que, bueno, tú me dirás si los cuento o no, no quiero tomar la palabra, un panel de conversación o una presentación, así que te devuelvo la palabra, Daniel. Me costó habilitar el micrófono unos segundos. Muchas gracias, Paz. Bueno, evidentemente esa mirada profundiza, o sea, hay ejemplos muy buenos que espero que los vayamos desarrollando ahora en los próximos minutos. Pero desde ahí mismo, entonces, si lo que estábamos conversando es que tenemos barrios críticos en que es muy complejo entrar. Lo que tú planteabas al principio, Paz, yo creo que eso es una dinámica, es un tema bien interesante, porque incluso a mí me sorprende el nombre incluso de los barrios críticos. Le hemos llamado barrios prioritarios, barrios críticos, barrios estratégicos, nunca hemos hablado de barrios inseguros. Y lo que sabemos es que esa es la condición por la cual la Subsecretaría de Prevención del Delito, hoy día, que toma el programa de barrios prioritarios, pero antiguamente la Intendencia Metropolitana que lo llevaba, los interviene. La razón es que son barrios inseguros. Sin embargo, con este esfuerzo de no estigmatizarlos, tratamos de evitar la palabra seguridad. Y cuando uno le evita, al final suele tratar de resolver los problemas de seguridad con herramientas múltiples, pero que muchas veces no miden el problema real y no atacan el problema real. Entonces, evidentemente, cuando se interviene desde el Ministerio de Vivienda, vamos a ver las soluciones más bien desde el punto de vista de infraestructura. Cuando se ve desde salud, quizás vamos a verlo con programas de tratamiento psicológico, quizás otras herramientas. Entonces, ¿cómo logramos hacer que el sistema público en su conjunto funcione coordinadamente
para que cuando identifiquemos un problema lo podamos medir de manera clara, pero pongamos a disposición de la resolución de ese problema a todo el aparataje público de una manera más sinérgica y que logre mejores resultados. Entonces ahí subo un nivel ahora y me voy a la estrategia. Entonces, ¿cómo uno debería intervenir las ciudades? ¿Cómo deberíamos planificarlo? ¿Es posible, es posible llevar estas problemáticas que se vislumbran en ciertos territorios a la planificación? ¿Es posible evitarla con instrumentos de planificación, el que se generen barrios que van a ser críticos? Y esto pensando en que en Chile, pensando en el Servio también, se construyen alrededor de 50.000 viviendas con subsidio del Estado al año, a través de todos los programas de subsidio, no solo el programa para familias más vulnerables, pero son 50.000. Entonces, que es varios barrios de Mena en el fondo, al año. Entonces, ¿cómo podemos evitar que esos barrios nuevos que estamos construyendo hoy día desarrollen condiciones de inseguridad que hagan que no se puedan aprovechar? Entonces te pregunto, Sergio, ¿cómo ves tú este tema? ¿Cómo crees tú que los instrumentos de planificación pudieran abordar y pudieran hacerse cargo de estos temas de seguridad para prevenir que la ciudad que construimos pueda desarrollar problemas de inseguridad que no hagan que sean aprovechables por las familias? Muchas gracias, Daniel, y gracias por la invitación. Felicitar también la presentación de Roberto y Paulette, que son datos muy interesantes, validados, sobre todo celebrar que este índice lleva 20 años de análisis, lo que es un capital muy importante, digamos, para lo que es la investigación y también para las políticas públicas. Y respecto de tu pregunta, voy a hacerla, pero también quiero comentar algunas cosas que me parecieron interesantes de lo que vi. Como, me llamó mucho la atención que aún en condiciones podríamos decirlo, de máxima seguridad que hemos vivido en la pandemia, no desaparece, digamos, la victimización. Lo que hace pensar que hay otras cosas más allá que la acción, digamos, la persecución, el control, y que yo atribuyo a que esas otras cosas, una de ellas es efectivamente cómo hemos armado nuestros barrios, cómo hemos armado nuestras ciudades, y lo bueno o malo que hemos hecho para que se puedan, a pesar de vivir condiciones estrictas, por decirlo así, de seguridad, persista esa curva que mostraba Roberto, que baja 2020, sí, pero baja la mitad nomás. Sigue habiendo una cuota que persiste, aun cuando hay un despliegue incluso muy inusual, incluso bueno, todos conocemos, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, no disminuye. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, el tema es mucho más allá que solamente la persecución y tiene otros elementos que del cual me quiero hacer cargo, digamos, desde la planificación. No soy el único, probablemente, desde el punto de vista disciplinario, que tiene que hacerse cargo de eso, pero por el rol que tenemos como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, creo que es importante hacer esa aproximación. Y es varias cosas. Primero, yo creo que hay una cierta relación entre muchos barrios que han sido construidos por el Estado, la mayoría de ellos, ¿ya? En donde se agudizan los problemas de victimización, ¿ya? Y ahí hay un problema que está en el ADN del diseño de esos conjuntos habitacionales, ¿ya? Que durante 40 años han llevado, digamos, a las periferias, a familias vulnerables que son vulnerables en todo sentido, ¿ya? También a ser víctimas, y que han generado procesos de segregación urbana en nuestras ciudades que son por todos conocidos. Nosotros como Consejo medimos a través del CIEDU, que es un sistema de indicadores junto con el INE, y ninguna comuna de Chile, ninguna, cumple con los estándares de integración social deseables, ¿ya? Es decir, estamos hablando de que estamos haciendo referencia a que estamos viviendo en ciudades con niveles de segregación muy altos, ¿ya? Y eso, a nuestro juicio como Consejo, lo dice la Política Nacional de Desarrollo Urbano el año 2014, es un factor de descomposición profundo de los tejidos sociales de los barrios. Y
Y allí la política, también el Ministerio de la Vivienda despertó hace mucho tiempo y ha empezado a desarrollar una política bastante robusta en términos de evitar que esos 50.000 subsidios que tú mencionas, Daniel, que más o menos se asignan año a año y que probablemente ahora van a ser más producto de las acciones de reactivación económica, sean con integración social, ¿ya? Y eso significa fundamentalmente dos cosas. Primero, la equidad, es decir, que las personas encuentren una vivienda, siendo familias vulnerables que fueron elegibles sus condiciones a obtener un subsidio, lo reciban en un barrio donde tengan equipamiento, tengan acceso al transporte público, puedan tener acceso a la salud, la educación, los clústeres de comercio local, etc. ¿Ya? Cosa que hace no más allá de 10 años no estaba puesto en las indicaciones y en la localización de las familias y de los conjuntos habitacionales. Por tanto, ese es un salto de política pública muy importante, ¿ya? Y el segundo, porque esto es multiescalar, es lo que cuenta, digamos, muy bien Paz, es que el Ministerio ahora tiene una enorme tarea de remediar ese stock de problemas que ya dejó instalado y que se acumularon, y que nosotros como Consejo hemos llamado bajo el principio de regeneración urbana, y que es cómo se recomponen en los barrios donde ya el Estado hizo su intervención, construyó grandes conjuntos, no llevó el equipamiento de salud, educación, servicios, seguridad, transporte, llevar la ciudad a esos conjuntos, ¿ya? Y ahí nosotros creemos que hay una enorme oportunidad de remirar también las ciudades mucho más humanas. Nosotros hemos hablado del concepto de ciudades caminables o de ciudades de 15 minutos, que en el fondo permitan ser el parámetro con el cual las personas puedan acceder a la mayor cantidad de servicios dentro de sus barrios, ¿ya? Y llevado al análisis en Santiago, hecho por la Universidad Adolfo Ibáñez, nos dimos cuenta que en Santiago solamente el 9% de la población de Santiago cuenta con accesos, con los 12 equipamientos básicos relevantes en su cercanía de donde vive, solo el 9%. Significa que todo el resto está expuesto, obviamente, a la vulnerabilidad o del transporte público, que es uno de los efectos, efectivamente, sobre todo para las mujeres, que genera un nivel de temor muy grande y justificado, ¿ya? Cuando en realidad, si tuviésemos en nuestros barrios las posibilidades de acceder peatonalmente a muchos de los servicios que hoy día estamos obligados a través del transporte público, probablemente nuestra vulnerabilidad disminuiría. Y sobre todo el control social sobre el espacio público que se habitaría, que se necesitaría para efectivamente recorrer, caminar y alcanzar a los servicios, sin duda que también sería un elemento que contribuiría al control social. Por tanto, en resumen, en la planificación urbana no puede ocurrir que la planificación segregue, ¿eh? Por el contrario, la planificación tiene que lograr mecanismos de integración social efectivo. La política pública, con la asignación de las 50.000 o 60.000 viviendas al año a través de subsidios, tiene que asegurar la integración social, ¿ya? Y el Estado, por otro lado, tiene que hacerse ahora cargo del stock del problema, es decir, aquellas partes donde nunca llegó la ciudad, y tienen que hacer acciones de remediación que nosotros hemos llamado, bueno, grandes planes de regeneración urbana que vamos a proponer ahora, esperamos a fin de este mes aprobar por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para presentar públicamente, pero que es un anticipo, digamos, o es una visión 2.0 de lo que hoy día el Ministerio hace en la recuperación de los barrios, pero mucho más integral, con otros actores sectoriales también, que es uno de los déficits que hemos visto en los programas aislados sectoriales, sea MIMBU o Ministerio del Interior en forma separada. No quiero extenderme más porque ya creo que hablé demasiado, así que muchas gracias por la pregunta, Daniel, y encantado de complementar algo si quedó algo en duda. Buenísimo, Sergio, muchas gracias. Ahora, tomando el mismo punto que tú planteabas, de que evidentemente ahora estamos haciendo programas para remediar problemas que se generaron con la política anteriormente y los programas de regeneración urbana, y esperamos todos con ansia esos planes porque, bueno, todo lo que nos interesa en estos temas nos parece súper interesante que se estén proponiendo soluciones concretas que puedan ir en ayuda de las familias que están en condiciones complejas a raíz de la implementación de las mismas políticas públicas. Entonces, en ese mismo punto de vista, ¿cómo logramos hacer que el Estado en general se mueva hacia políticas públicas realmente efectivas? Nos cuesta, yo creo que hay un problema quizás de origen, lo pongo como pregunta. ¿Sabemos bien en el minuto en que implementamos una política pública cuál es el fin de esa política?
se define suficientemente claro o pareciera ser buena en sí mismo hacerlo y de repente nos embarcamos en políticas públicas sin tener tan claro ni siquiera el para qué. Y si uno no tiene claro el para qué, es muy difícil medir la línea base, y cuando uno no mide la línea base, ya perdió el dato, ya no lo puede volver el tiempo atrás para volver a medirla. Y por lo tanto tampoco puede evaluar si la política fue efectiva o no en el futuro, y por lo tanto no puede corregirla si es necesario. Entonces, pensando en ese recorrido que uno debería exigirle como un mínimo a la política pública, sería como hacer una ley de legislación responsable. Uno para legislar responsablemente tendría que al menos definir cuál es el problema, cómo lo mido, cuál es la dimensión del problema en el principio, por qué yo creo, cuál es el mecanismo a través del cual yo creo que esta política va a funcionar y cómo evalúa el resultado después. Y ese recorrido que pareciera tan obvio, me temo que es escaso en Chile. Entonces, iniciativas al interior del gobierno, del Estado, que genere esas capacidades, quizás puede ser una solución. ¿Es efectivo esto? ¿Se puede crear ese tipo de mecanismos? Y te lo pregunto a ti, Cristian, como jefe de la única que yo conozco, el único departamento que busca evaluar políticas públicas al interior del Estado. Si bien tenemos a la DIPRES que hace sus propias evaluaciones, hace sus evaluaciones de distintos programas, pero que al interior de un servicio público se instale un sistema de evaluación de la política, yo creo que es algo inédito. Entonces, por eso te lo pregunto, Cristian, ¿crees que es posible? ¿Es una solución? ¿Cómo lo han abordado ustedes? Efectivamente, Daniel, bueno, y agradeciendo la invitación de la Fundación, es muy difícil hacer evaluación de política pública sin un buen diseño, porque efectivamente si no hay un buen diseño y no hay objetivos claros, uno no sabe muy bien contra qué evaluar. Y yo viendo las presentaciones que antecedieron, uno puede darse cuenta que tenemos excelentes datos, tenemos excelentes investigadores, hay un capital gigante en Chile. Y el desafío que hoy día tenemos es cómo vinculamos todo eso con buen diseño y evaluación de política pública. Yo creo que en eso es el que estamos un poco al debe. Y en ese sentido, efectivamente, quizás como departamento somos un experimento y por ende un desafío que asumimos desde nuestra institucionalidad, porque somos la institución dentro de la Subsecretaría de Prevención de Delitos que está a cargo del diseño y la evaluación de la política pública. Eso plantea varios desafíos adicionales, pero nos ayuda generalmente a generar una buena articulación entre el diseño, evaluación y investigación aplicada. Y volviendo un poco a una reflexión anterior que tú planteabas, Daniel, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? Nos tenemos que hacer cargo con buen diseño de política pública, en particular en los problemas que acá estamos hablando de política pública de coordinación intersectorial. Y la experiencia, algo que estamos avanzando muy fuerte ahora, en una nueva metodología de elaboración de planes comunales de seguridad pública. Lo primero que parte de esa metodología es preguntándose cuáles son los principales problemas que tienen las personas en un territorio específico. Tomemos el caso, por ejemplo, de la comuna de La Pintana, de la comuna de Puente Alto, y para ello desarrollamos distintos tipos de algoritmos que nos permiten saber a nivel comunal cuáles son los primeros 3 problemas, que para la comuna de Puente Alto y en La Pintana el robo con violencia o intimidación, y en paralelo, si pudieron asistir a la presentación de ayer, de Gabriel Moraga, también desarrollamos modelos de priorización alternativos de problemas, donde, por ejemplo, encontramos concentraciones delictuales a nivel de barrios, ¿ya? Y ahí donde esto está muy vinculado con los barrios prioritarios y con, efectivamente, cuando hablamos de barrios prioritarios, los problemas de seguridad que caracterizan a esos barrios, estos modelos se construyen a partir de esos problemas de seguridad. Infracción a la ley de drogas y armas, violencia grave, actividad criminal. Entonces, ¿cómo ponemos estos modelos de priorización? ¿O qué hacemos después? Tratamos de entender muy claramente las causas que determinan cada uno de estos problemas. Y ahí como las investigaciones como la que nos ha presentado Paulette son muy importantes, porque nos dan una perspectiva, por ejemplo, de causas situacionales o de movilidad, que son importantes para explicar, por ejemplo, algunos delitos de oportunidad, como se han presentado. Entonces, tratamos de entender estas causas, hemos desarrollado distintos árboles, levantamos evidencia, un punto que ha sido muy destacado en esta conferencia, para saber cómo intervenir. Tomamos todo eso y le enviamos una primera propuesta a la comuna, lo que llamamos un prediseño de plan comunal de seguridad pública, para desde ahí comenzar a trabajar en conjunto, promoviendo la participación ciudadana en el diseño de las soluciones para estos principales problemas de seguridad priorizados, por ejemplo, a nivel comunal, que puede ser un problema general que sufre la comuna, como el robo, violencia e intimidación, o puede incluir también un problema específico de un barrio particular donde se concentra esta comuna, ¿ya? Entonces ahí tratamos de juntar lo mejor de los mundos, los datos y el conocimiento que tenemos desde un nivel central,
pero también el conocimiento local que tienen los municipios, las organizaciones que habitan esos territorios, que saben mejor que nadie cuáles son los problemas y las causas que lo determinan, en un instrumento de planificación formal del Estado chileno. Este es un proyecto piloto bien lindo que partimos el primer semestre primero con las regiones, con todas las regiones del país, y ahora este segundo semestre ya estamos bien encaminados para concluirlo a final de año con 10 comunas del país desde el norte al sur de Chile. Y lo que estamos también apuntando es, bueno, primero poner el foco en los principales problemas de los habitantes de estas comunas, que es muy importante, pero a medida que todas las instituciones nos ponemos de acuerdo sobre que esos problemas son los prioritarios y que esta es la manera de intervenir, vamos articulando la política pública. En la medida que el municipio tiene claridad de que estos son los problemas y esta es la manera en que intervenir, y que las instituciones de seguridad como Carabineros también tienen estas mismas prioridades y se hacen cargo de las causas que les corresponden, vamos generando esta sinergia y esta articulación. Y en eso es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando estas nuevas metodologías para elaborar estos planes con las intendencias, con los municipios y también con Carabineros para que realmente ellos puedan ir adoptando estas metodologías. Y ahí entonces, donde por ejemplo, el problema de robo con violencia e intimidación en algunos territorios específicos puede ser resuelto con mejor articulación con los programas del MIMBU, con mejor proyectos de movilidad que pueden salir desde el propio municipio para ir resolviendo problemas puntuales y también con mejor coordinación con las policías para proveer vigilancia en los hotspots. ¿Ya? Articulamos, tratamos de generar una visión única de los problemas en el territorio sobre cómo intervenir, hacernos cargo de las causas multifactoriales que ya existen y poner todo eso al servicio de los habitantes que viven en estas comunas, en estos barrios. Después viene el desafío de evaluar si todo eso resultó, pero al menos este año estamos un poco en esta primera parte que ha sido de diseño. Somos un departamento nuevo, nos crearon en abril del año pasado, entonces estamos ahí con mucha energía con todo el equipo y con nuestras contrapartes en el resto de las divisiones de la subsecretaría, la división de gestión territorial, de coordinación nacional, también los colegas del departamento de estudio de la subsecretaría, aunando y llevando esta visión en adelante. Y lo mismo aplica también con la lógica programática, por ejemplo, con programas barrios prioritarios. La misma lógica que estamos ocupando ahí, después en diseño de política pública, también aplica en esa otra línea de política pública. ¿Sí? Eso más o menos como contar que lo estamos abordando desde acá, y de nuevo, muchas gracias por la invitación y por las exposiciones anteriores, muy ilustrativas. No, muchas gracias a ustedes, a cada uno por participar, que ilusiona que se estén desarrollando esta iniciativa. Ilusiona porque permite lo que decíamos al principio, que la política pública se haga basada en la evidencia y que permita generar su propia evidencia también. Y si eso no se piensa así desde el comienzo, como decíamos, es muy difícil reconstruir la historia después para poder medirlo en el futuro. Entonces ahora estamos bien pasados del tiempo, pero creo que vale la pena absolutamente pasarnos un poco el tiempo cuando logramos discusiones de este nivel. Así que le doy la palabra a cada uno de ustedes, se los voy a dar en el mismo orden en que fueron haciendo su intervención inicial, para que si quieren hablar un minuto, por favor, sí, cada uno, y poder hacer una idea de cierre para luego pasar a la próxima etapa. Entonces, partamos con Roberto, Paulette, Paz, Sergio y Cristian para cerrar esta parte de la presentación. Por favor, Roberto. Un minutito. Bueno, muy interesante lo que escuché, oye, aprendí mucho. Creo que en el desarrollo urbano efectivamente se han cometido errores terribles. Lo que nos contó Paulette, o sea, no solamente da la impresión de que ciertas decisiones urbanas no han considerado ciertos sectores, sino que más bien han agredido a ciertos sectores, los han encerrado, encarcelado. Ahí esas fotos ahí debajo de Pena eran muy impresionantes, y que evidentemente hay una tarea que hacer, que remediar, que en cierta manera la sociedad misma lo produjo. Entonces tenemos que enfrentarlo sin lugar a dudas. A ver, sobre todo las cosas, hay cosas muy interesantes, oye, que se dijeron, lo que dijo Sergio. Lo que dijo, me llamó la atención solamente lo de Sergio Crespo. Yo me alegro tanto que él diga que tenemos buenos datos, pero yo no sé si tenemos tan buenos datos. Yo tengo la impresión más bien de que estamos como sociedad en Chile teniendo peores datos para decisiones públicas en general. El gran diagnóstico
de la fundación, cuando hicimos nosotros este indicador, que en fin, que tiene todas las limitaciones que tiene, era quizá incentivar que el Estado finalmente le pusiera más empeño también a generar datos en esta área, y se generaron, pero ha habido muchos problemas a lo largo de los años, y el modelo nuestro era el de la pobreza, ¿no? Yo tengo la impresión de que en Chile las políticas públicas empezaron a ser efectivas con respecto a la pobreza cuando alguien muchas décadas atrás pensó que era importante medir la pobreza, se creó un indicador y de ahí se empezó a medir, fue prioridad para los gobiernos, el presidente Elwin, me acuerdo, el presidente Frey, el presidente Lago, era cómo iba el indicador de pobreza cuando comenzaba el gobierno y cuando terminaba el gobierno. Y pasaron los años y hoy día el indicador de pobreza se empezó a enredar, la CACEN, en fin, fue una cosa bastante deplorable lo que ha pasado. Los censos, las estadísticas de empleo, yo tengo más bien que hemos ido de mejor a peor. Y la confianza de las personas en esas cifras y en esos indicadores es más malo hoy día de lo que era hace un tiempo atrás. Incluso en el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, en fin, me entusiasma, me alegra saber que Sergio Crespo tiene muy buenos datos, pero yo creo que a nivel global tenemos peores datos para hacer políticas públicas de lo que teníamos antes, incluyendo en estas áreas de delincuencia. Ojalá pudiéramos crear indicadores a nivel de comunas, a nivel de ciudades más pequeñas, ¿no es cierto?, de barrios, si fuera posible, para poder evaluar finalmente todas estas cosas, pero eso no existe, no hay prioridad y políticamente es complicado. Yo pienso que aquí hay un problema muy de fondo con los datos, y es que tenemos un INE, un Instituto Nacional de Estadística, que no es suficientemente independiente de los gobiernos de turno, y eso ha tenido mucho que ver con el deterioro que hemos tenido de los indicadores. Si hasta el censo hoy día es menos confiable, ya tuvimos un censo fallido, acuérdense, de lo que era décadas atrás. Esa es mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Paulette. Muy breve, porque nada, agradecer, las intervenciones han sido tremendamente interesantes todas. A ver, yo, bueno, sí, comparto con Roberto que yo creo que hay ciertas informaciones o indicadores generales que posiblemente uno pudiera cuestionar, digamos, la calidad. Creo que a la vez también han ido incrementándose una serie de centros de investigación, y particularmente pienso en las universidades. Creo que ahí hay un capital poco aprovechado, ¿no? Si bien es cierto, las universidades no necesariamente tenemos tantos recursos para hacer investigaciones, en el fondo longitudinales, hacemos esfuerzos, ¿ah? Pero creo que tenemos que pensar en alianzas más estratégicas, ¿ah? Yo creo que los centros de investigación, las universidades, tenemos muchísimo que aportar también al Estado. Creo que tenemos una tremenda responsabilidad. Coincido que, como decía Paz, estos son barrios muy complicados. Esta investigación, hay que escribir un acápite paralelo para decir cómo pudimos llegar a la información, ¿no? Entre balaceras, asaltos, en fin. Pero si no, ¿cómo tenemos información, ¿no? Yo creo que, por un lado, hay que pensar que los instrumentos que tenemos son mejorables. Creo que es importante avanzar en investigaciones más longitudinales para pensar el futuro de la ciudad. Y creo que tenemos que hacernos cargo de lo bueno y lo malo que hemos hecho. Yo creo que uno de los aprendizajes de esta investigación de larga data, que hemos ido armando otras investigaciones asociadas, es también, bueno, en el fondo, de los errores tenemos que aprender para no volver a cometerlos. Yo creo que ahí hay un desafío. Creo que no todo lo que se ha hecho es malo. Creo que tenemos que incluir más a los privados. Creo que muchas veces se cometen errores por falta de conocimiento, y creo que también hay una dimensión política en la cual no hemos querido entrar y tenemos que entrar, digamos, son políticas públicas. Entonces eso implica que hay que entrar también a involucrar a quienes también elegimos, ¿no? Y que se hagan responsable y cargo de proyectos de estas envergaduras, en el fondo, en las propias comunas, en el fondo, que representan, ¿no? Yo creo que aquí también hay toda una cantidad de cosas que no se pueden decir de las investigaciones que levantamos, pero yo diría eso. Tenemos que asumir que tenemos una brecha de desigualdad profunda en nuestra sociedad y nos tenemos que hacer cargo.
Y las políticas públicas tienen ahí una tremenda responsabilidad. Yo creo que Sergio habla de la integración, sí, para poder lograr una mayor integración tenemos que asumir también dónde tenemos los problemas. Creo que hay una multidimensionalidad. No basta con ver el problema de la seguridad o de la movilidad o de la salud aparte, tenemos que pensarlo de manera mucho más integrada. Yo creo que tenemos territorios tremendamente sobreintervenidos. Y ahí tenemos que entrar a ver por qué después la gente ya no quiere que uno haga nada, digamos, porque no creen en que efectivamente van a lograr algún cambio y una mejora de su calidad de vida. Y ahí la responsabilidad me parece que es nuestra. Y yo creo que asumir también que los problemas en una escala pueden ser oportunidades en otra. Y eso también es un cambio de perspectiva, digamos, donde hay un problema puede haber una oportunidad. Entonces yo más bien, quizás desde una perspectiva más optimista, creo que tenemos que avanzar en generar mayores lazos entre el mundo público, el privado, y con eso también incorporo a la sociedad civil. Y creo que tampoco lo hemos hecho tan mal, pero tenemos que aprender, y las investigaciones nos dan cuenta de elementos que tenemos que articular, y yo creo que las investigaciones cualitativas contribuyen al trabajo que se hacen desde investigaciones en la macroescala. Nos muestran los zoom, ¿no? Los detalles, las percepciones, que son finalmente muchas veces fundamentales para tomar decisiones de política pública. Yo creo que ahí hay una dimensión que no hay que olvidar, que hay que incorporar. Muchas gracias. Gracias a ti, Paulette. Paz. Yo comparto, pero parcialmente, lo que dice Roberto, digamos, del déficit cualitativo de nuestra información o de los datos que manejamos. Y también comparto con lo que dice Paulette respecto a que las universidades cumplen un rol muy importante, porque al Estado de Chile hay que colaborarle. Lo vertiginoso de la velocidad en la que estamos sometidos en un sistema político que cambia autoridades cada 4 años, la verdad es que es muy complejo hacer o dotarnos de información, ya sea para administrarla como para evaluar nuestros propios programas, como dijiste tú, Daniel, a qué objetivo vamos. Entonces, los tiempos se entrecruzan y llegamos a veces tarde con la información. No obstante eso, yo quiero decir que en los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo nunca habíamos contado con más datos como ahora, porque anteriormente la calidad del dato era más en la línea de la hipótesis, y por qué no decirlo un poco intuitiva, o levantar información de calle a través de nuestro CBD. Trabajamos siempre con dirigentes sociales, pero por primera vez en este periodo, y ahí sí me empalmo con Cristian Crespo, nosotros en este momento hemos desarrollado el IDUS, que es el Índice de Desarrollo Urbano Social, que tiene 45 indicadores de vulnerabilidad física y social. Algunos de esos nos los provee la Subsecretaría de Prevención del Delito, y tenemos ahí, para los barrios con que trabajamos, el conjunto de denuncias que se hacen, y eso nos permite a nosotros generar una capa de información. Entonces, primero la generación de estos 45 indicadores, y luego una bajada de ellos a lo que recién estamos poniendo en práctica, que es un visor urbano, que lo que hace es un ArcGIS que funciona en base a capas, y una de ellas son los delitos, y eso nos va generando, una información sobre el territorio. Ponemos el número de denuncias y vamos identificando qué manchas se nos van generando, y las podemos cruzar con otras, como, no sé, déficit de infraestructura, o, qué sé yo, ausencia de áreas verdes, puntajes del CIMSE, fichas de protección social, mucha otra información que nos va generando determinadas características de los territorios, y nos hace entonces tomar estrategias determinadas en base al conocimiento de quienes formamos parte del Estado. Y esa información es nueva. Nosotros estamos partiendo recién con 100 nuevos barrios en esa línea, y bueno, como estamos partiendo no les puedo contar los resultados todavía porque no lo sabemos, pero tenemos mucha expectativa de que por primera vez nos estamos entrando a los territorios con una información de base con la que no contábamos, y aprovecho de agradecer ahí a Cristian Crespo, a la subsecretaría, digamos, porque es un ejercicio de vinculación entre órganos del Estado que por lejos es lo que más cuesta lograr. O sea, cómo vincularlo entre nosotros, cómo coordinar información, es mucho más complejo que la generación de datos en sí.
Entonces tenemos un desafío grande, quiero pensar positivo de lo que se viene ahora con los datos que tenemos, y también señalar que son muy importantes los datos, pero que nunca vamos a tener una precisión exacta, y si llegamos a tenerla, muy probablemente va a ser a destiempo. Entonces siempre vamos a estar en una actitud trabajando con una información parcial y con una estrategia o con una determinada hipótesis respecto de esa información. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Paz. Sergio, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, yo la verdad que como nos hemos acercado a esto de los datos, me parece importante poner en valor que nosotros como Consejo el año pasado partimos con un convenio con INE para poner en marcha hasta ahora lo que son 70 indicadores para medir 117 ciudades chilenas, porque las ciudades chilenas, así como pasa, muchas cosas no tenían un medidor de desempeño. Entonces todo el mundo dice, mira, las ciudades cada día son más bonitas, otros dicen que cada día son más feas, y cada cual se queda con una impresión, pero la verdad es que para hacer política pública se necesita efectivamente número, y se necesita saber cuántas áreas verdes hay en Bajo de Mena y cuántas áreas verdes hay en otro barrio tan bueno o no tan bueno, y así en las 117 comunas en que estamos trabajando. Y este año por primera vez vamos a tener una segunda medición que nos va a permitir en el fondo mostrar una radiografía que nosotros la centramos en el concepto de calidad de vida, que es multidimensional, pero que nos podría empezar a reportar el desempeño que están empezando a tener las políticas públicas en las ciudades. Nosotros creemos, bueno, yo creo que cualquier autoridad, yo no soy autoridad, pero cualquier autoridad cuando trata de hacer política pública tiene la mejor de las voluntades, y lo que quiere es mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos, pero resulta que nadie lo mide eso. Entonces, muchas veces a niveles locales la política se reduce a los proyectos, Entonces, uno ve los programas muchas veces de las autoridades locales que son solamente proyectos, pero no hay un plan, y tampoco no tiene un seguimiento, y tampoco tiene un visualizador que permita ver si esos proyectos efectivamente lograron lo que es el fin último de la política pública, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces yo soy muy optimista respecto de esta plataforma que se llama Ciedu, ustedes la pueden visitar, es con S, de un sistema, ¿ya? Ciedu.cl. Ese es el sistema, y está amarrado con un convenio con el Instituto Nacional de Estadística. Partió sobre una medición que hizo la Universidad Católica de Santiago hace 2 años, y que hoy día ya entró en régimen, y nuestro objetivo efectivamente es que esa plataforma de seguimiento nos permita finalmente ver si la evolución de las ciudades mejora o empeora o estanca la calidad de vida que tantos esperamos y que todos los políticos y todos los actores públicos aspiran a alcanzar, digamos, ¿ya? Entonces nos parece que va a ser una herramienta muy positiva, sobre todo este año, que en breve vamos a mostrar la segunda medición, que va a permitir comparar con la de hace 2 años, y ver efectivamente si la curva es ascendente, estable o desciende, ¿no? Creemos que allí es donde efectivamente hay que emplazar después a los actores a que se hagan cargo de las partes que correspondan, pero yo creo que tenemos datos. Yo no puedo cuestionar la calidad de los datos como Roberto, pero su experiencia me hace pensar y me hace reflexionar. Creo que a lo mejor tenemos que crear un mecanismo de aseguramiento de la calidad de los datos. Hoy día estamos en la fase primera, tener datos. Incluso, ojo que los datos que estamos trabajando en el CIDO son a nivel incluso de manzana. Es un esfuerzo gigantesco que hemos hecho con el INE, y creo que puede ser importante que muchos de los que están aquí presentes, escuchándonos, conozcan esa información, porque ya estamos manejando 70 indicadores con mucha información que puede tributar, entre otras cosas, a esta noble tarea de hacer que nuestros espacios sean más seguros. También simplemente para decirles que estamos partiendo un estudio con la Fundación Internacional de Jan Gehl,
no sé si los arquitectos probablemente lo conocen. Es un estudio que pretende mejorar los estándares de diseño de los espacios públicos en Chile, porque nuestros estándares de diseño, anclados en la norma, en reglamentos y en la distinta institucionalidad, tiene problemas efectivamente muy serios, como lo que mostró Paulette, por ejemplo, con esas pasarelas que son, desde su concepción, injustificables, representan gastos que Chile para eso dejó de invertir en otra parte, más encima no funcionan y más encima son un obstáculo para las personas, ¿ya? Entonces creemos que ahí todo mal, y este trabajo que estamos haciendo con la Fundación GEL, que es una de las fundaciones más reputadas del mundo en el diseño de espacios públicos, podría ser que nuestra normativa convergente hoy día en el diseño de espacios públicos cambie y les dé una segunda oportunidad para que sean efectivamente un espacio de encuentro social, que construye redes y capital social, que es lo que hoy día, a nuestro juicio, no está ocurriendo en la mayoría de los casos. Muchas gracias, Sergio. Y Cristian, para terminar. Muchas gracias, muy interesantes reflexiones. Mis palabras de cierre me gustaría hacer una invitación a todos quienes estamos acá y a todos quienes nos acompañan a generar dos alianzas. La primera es una alianza relacionada a los datos, ¿ya? Creo que lo que tenemos que ir logrando es efectivamente ir construyendo puentes entre todas las instituciones para ir compartiendo los datos, vinculándolos de una manera segura, de una manera que se ocupen solamente para el buen diseño y evaluación de política pública, pero tenemos que ir avanzando en esa línea. A mí me tocó trabajar antes en el Ministerio de Desarrollo Social, conocer muy de cerca la experiencia del registro de información social, y la verdad es que la cantidad de datos que tenemos es bien impresionante, y lo que podemos hacer con ello es un capital que está muy dormido. Podemos hacer mucho con ello. Y la experiencia del IDUS, del Índice de Desarrollo Urbano y Social, del cual me tocó participar, yo creo que un muy buen ejemplo de cómo podemos efectivamente ir avanzando, dando buenos pasos en esa dirección. ¿Sí? Aprovecho también de agradecerle al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por esa iniciativa y por la invitación que le extendieron a la subsecretaría. Entonces, primera idea, una alianza, y estoy probablemente muy dentro del gobierno, relacionado a ir construyendo puentes en el tema de datos. Y la segunda alianza es que yo creo que necesitamos construir una buena alianza entre el Ejecutivo y la academia. No necesariamente abundan en el Ejecutivo las competencias técnicas para desarrollar evaluación de programa e investigación aplicada de alta línea o en la frontera del conocimiento. Muchas veces ese capital está o tiene mayor prevalencia en las universidades. Entonces ahí también tenemos que irnos acercando para que ir alineando los incentivos de una manera correcta, para que muchas de las preguntas que la academia lleva adelante también sean preguntas de alto interés para la política pública y que sean informativas para la política pública. Hay muchos elementos porque eso no sucede con toda la fluidez que nos gustaría, pero yo creo que si nos ponemos en serio ese desafío, yo creo que algo lo podemos lograr. Al menos nosotros desde este departamento estamos muy, muy dispuestos a participar activamente en la construcción de ambas alianzas. Buenísimo, mira, yo creo que ese es el rol de estas conferencias, es tratar de ponernos a conversar sobre temáticas que son de este nivel de relevancia, y tratar de buscar los caminos para coordinar a las distintas instituciones, a los distintos ámbitos, a la academia, al gobierno, a los distintos sectores del mismo gobierno que muchas veces en sus trabajos diarios tienen dificultades para encontrarse y para poder definir políticas conjuntamente con la información que uno tiene y con las herramientas que cada una de estas instituciones tiene para intervenir. Así que les agradezco nuevamente, dan ganas de quedarse conversando por muchas horas, les apuramos, vamos a tener que comprimir todo el resto de la conferencia de este día, pero como les decía, creo que vale la pena profundizar en temáticas tan relevantes para el país, y que si no las abordamos suficientemente es difícil que logremos mejoras realmente importantes en materia de seguridad, y esta se siga concentrando la inseguridad, digo, en algunos territorios en particular, con familias que están más desfavorecidas, y es algo que tenemos, por supuesto, que resolver como sociedad.